Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Caminando y cantando una misma canción, porque todos alientan la misma razón, porque hay solo una vida y un solo dolor, caminando y cantando la misma canción. Soy Cecilia Buick del movimiento estudiantil CREAR y partimos de una premisa base: la educación está en crisis. Y la educación está en crisis en una sociedad que también está en crisis. Y ahí vemos que en vez de que la educación se transforme para aportar a transformar la sociedad, hoy día el modelo de educación que tenemos lo que hace es reproducir el modelo de sociedad que necesitamos transformar, lo cual es una paradoja que nos presenta una situación de suma urgencia y de suma necesidad sobre la cual accionar. Este descontento de sociedades desiguales, injustas, basadas en la pobreza, en la marginalidad, muestra un descontento también en la educación que hoy vemos internacionalmente en varios países, con movilizaciones de hace varios meses, como es en el movimiento social en Chile o en el movimiento social en Colombia, que no son más que las fuertes muestras de un proceso de acumulación no solamente de un descontento, sino que de una organización del movimiento que quiere poner sobre la mesa una discusión estructural de un problema que es compartido, de un problema de la sociedad chilena, de un problema de la sociedad colombiana, de un problema de la sociedad paraguaya y latinoamericana. Ese problema es que este modelo de educación que tenemos aporta a reproducir un modelo de sociedad sumamente injusta. Y compartimos con países como Chile y con Colombia, que están en movilización, la misma situación de injusticia y la misma situación de pobreza, que hoy nos lleva a fortalecer la organización para fortalecer la movilización, que es la única forma en la que realmente conquistemos los cambios estructurales. Vivimos en una sociedad que realmente nos muestra una realidad aberrante, una realidad perversa, pero que está tan normalizada. Simplemente tenemos que mirar algunos indicadores, como que el 38% de nuestra sociedad está sumida en la pobreza, donde casi 20% está en una pobreza extrema, es decir, no tiene que comer para subsistir cada día. Y eso está normalizado. Asimismo, tenemos una concentración tremenda de la riqueza, donde los últimos datos nos muestran que el 20% más rico concentra el 65% de la riqueza, y el 10% más pobre concentra solamente el 0,7%, o sea, una brecha tremenda, que también tiene su base en la concentración de la tierra, que es el inicio de todo proceso de producción y de desarrollo, donde históricamente se mantiene que no pasa del 2 al 3%, como los últimos datos, que son el 2% de la población, que concentra el 85% de las fincas. Y esos datos se traducen en una realidad donde la mayoría de los jóvenes están excluidos del sistema educativo, la mayoría de los jóvenes y de la ciudadanía no tiene acceso a un trabajo digno, donde tenemos un dato tan aberrante como que 9 niños mueren por día por causas que son prevenibles. Esta realidad necesita ser transformada. Eso es un consenso básico en toda la ciudadanía y ese es un consenso y una realidad que nos lleva a nosotros a movilizarnos, a accionar. Y en ese sentido sería para nosotros lógico y razonable pensar que la educación tiene que estar necesariamente orientada a transformar esta sociedad en la cual vivimos, a transformar esta sociedad que mantiene un modelo de exclusión, de desigualdad, de pobreza. Hablamos de que solamente el 6% de los 3 millones de jóvenes que somos en el país tiene acceso a la universidad. Es decir, hablamos de un 94% de jóvenes paraguayos y paraguayas que están excluidas de un sistema de educación superior. Y de este 6% que accede a la universidad, accede a una universidad que es autoritaria, que es mediocre, que no permite formarnos para una sociedad y para el desarrollo de nuestra sociedad. La mayoría accede a universidades que son el reflejo del sistema actual que tenemos, universidades basadas en el lucro. Tenemos un 74% de compañeros y compañeras jóvenes, de este 6% de estudiantes que tienen que acceder a universidades privadas, donde la paradoja se da que quienes logran acceder
este 16% que accede a la universidad pública, es el sector de los jóvenes que están en mejores condiciones económicas, porque puede solventar un cursillo de ingreso, porque puede solventarse su carrera universitaria sin tener que trabajar. Entonces el 74% que está en las privadas accede a la universidad pagando doblemente por la educación, porque no solamente paga su cuota, sino que al ser un estudiante y ser un trabajador o una trabajadora, paga a su vez con sus impuestos la universidad de quienes tienen mayor poder adquisitivo y están en las universidades públicas. Y al mismo tiempo paga por una educación que lastimosamente en este modelo que está basado en el lucro es una educación de mala calidad, porque es una educación que no forma para la que la sociedad necesita, para lo que el desarrollo del país necesita. Es decir, estas universidades basadas en el lucro, que son universidades empresa, no tienen ningún tipo de análisis o de comprensión de que la educación es un derecho. Para ellos, la educación es un lucro. Y sobre este lucro estafan al estudiantado que logra acceder a las universidades y estafan al pueblo, porque no permiten que la educación realmente sirva para transformar a la sociedad. Necesitamos garantizar el derecho como educación. Necesitamos devolverle a la ciudadanía paraguaya, al pueblo paraguayo, la educación como un elemento que permita liberar, que permita transformar, que permita ser realmente un elemento de desarrollo del país, de desarrollo del pueblo. Una educación gratuita, una educación pública, una educación de calidad para todas y para todos y orientada al desarrollo del país. Esa es la reforma educativa que nosotros necesitamos. Una educación realmente orientada a poder transformarse, transformar a la ciudadanía y transformar la sociedad que tenemos. Estamos convencidos de que nuestros gobiernos, nuestras sociedades tienen que garantizar el derecho a la educación como derecho y no lo que tenemos hoy día, la educación como un lucro, como una mercancía. Solamente los estudiantes, con los campesinos, los trabajadores, los indígenas, los jóvenes, los adultos, desde nuestra propia realidad y nuestro conocimiento de las necesidades reales del desarrollo del país, podemos transformar la educación para garantizar una educación que realmente sea pública, gratuita, de calidad y orientada al desarrollo del pueblo. Yo soy Fulgencio Martínez, que es una organización Mainumbu, que se creó hace cuestión de un año, y también estamos en estructura COSIP, que es la organización coordinadora campesinas indígenas del Paraguay. Me tocó también la oportunidad de estudiar a 3 años, y por ese caso el problema de que no tengo trabajo, tampoco tiene trabajo mi padre, y tuve que dejar en mi estudio. Porque no tengo nada que descubrir el tema de derecho de examen, derecho de hacer cuota. Tengo que dejar, aunque quiero estudiar, pero no pude más estudiar. Tenemos que hacer así en alianza, y los jóvenes también tienen que ser más así seriamente para estudiar, no solamente estudiar y hasta ahí nomás, o dejar a otro lado, o se van a otro lado. Y por eso nosotros, que como Mainumbu, tenemos estudiantes de bachillerato, y hasta el momento algunos tienen su vocación. Trajimos a los estudiantes y se terminan el estudio y dejan en la organización. Inclusive hay también la gente que están, 3 o 4 estudiantes también en Villa Halle, también pertenece a Mainumbu. En este caso nosotros tenemos 7 estudiantes actuales en Mainumbu, que va a seguir, si terminan el estudio, ellos se quedan en la organización, no se van a otro lado. Mi nombre es María José Quevedo, yo soy del movimiento estudiantil CREAR de la Facultad de Filosofía de la Católica. A mí me gustaría hablar de lo que se está plantando en este momento como ofensiva a la educación, ¿verdad? A la educación universitaria en particular. Se están conjugando distintos intereses de sectores parlamentarios, sectores del Ejecutivo, sectores privados y de la sociedad civil
en un proyecto de ley, ¿verdad? En un proyecto de ley de reforma de la educación que lo que busca es no atacar a los problemas estructurales que tiene la educación universitaria hoy en Paraguay, que ya mencioné, no sé si el tema de la exclusión, el tema del acceso, el tema de la calidad de la educación en sí, sino que lo que busca es instalar reformas, ¿verdad?, que refuerzan este modelo de educación que hoy tenemos, ¿verdad? Reformas que lo que hacen es favorecer a una educación funcional al lucro y no a una calidad educativa ni a un mayor acceso de todos los sectores de la sociedad hoy, ¿verdad? Estos sectores que mencioné, tanto los parlamentarios, el ejecutivo, sector privado y de la sociedad civil, lo que buscan también a través de la instalación de esta ley es favorecer este modelo de concentración que tenemos, ¿verdad? Un modelo de concentración que va desde la concentración de conocimientos para una concentración de los recursos, una concentración de las tierras, o sea, va reproduciendo y reforzando el mismo modelo que tenemos. Y bueno, yendo a ejemplos concretos de puntos que plantea esta ley, vemos el tema de la acreditación, ¿verdad? Si bien el Estado hoy tiene un sistema de acreditación, ¿verdad?, que puede tener sus falencias, ¿verdad?, es un sistema que está en marcha y que por lo menos garantiza que el Estado puede ver la calidad de las universidades que se van abriendo y las carreras que se van acreditando, ¿verdad? Esta nueva ley plantea la privatización de la acreditación, ¿verdad?, lo que hace mucho más fácil a estas universidades, empresas, acceder a la creación de universidades, acceder a la creación de agencias acreditadoras. También muchos sabemos que los mismos dueños de universidades son dueños de colegios, de escuelas, ¿verdad? Entonces, a través de todas estas instituciones que se encargan de reproducir el sistema, el mismo modelo, ellos van reforzando eso. Otra cosa que plantea es el tema de un arancel diferenciado para las universidades públicas, lo que excluye totalmente la posibilidad de un arancel cero en la universidad estatal, ¿verdad? Y después, bueno, vemos también el tema de las universidades privadas, ¿verdad? De cómo ellos... Inclusive sabemos que hoy funcionan universidades que no están acreditadas y estas constituyen una estafa no solamente para el estudiante que paga su carrera, ¿verdad?, durante 4 o 5 años y al final no recibe ningún título, sino que es una estafa para el pueblo también, ¿verdad? Hoy en día se están dando subsidios. Podríamos hablar de estas becas que concede Itaipú, ¿verdad?, que dan normalmente a universidades privadas y que si bien logra que personas que no pueden acceder normalmente a pagar una cuota en una universidad privada puedan asistir, no cubren otras cuestiones como por ejemplo el estudiante igual tiene que mantenerse, tiene que comprar libros, tiene que pagar derechos a exámenes, ¿verdad? Y estas cosas no contempla, ¿verdad? Si bien es algo que un fondo que proviene indirectamente como del Estado, ¿verdad? Apunta totalmente al lucro, ¿verdad?, a la mercantilización de la educación y a reforzar justamente este mismo modelo de educación que hoy tenemos. Entonces, por eso también invitamos a un panel de debate sobre educación y transformación hacia una nueva sociedad, ¿verdad?, el día jueves 24 de noviembre en la Plaza Italia a las 18:30 horas, donde la idea es sentarnos a hablar de distintos sectores estudiantiles, campesinos, indígenas, juveniles, organizaciones barriales, ¿verdad?, sobre este problema de la educación y qué es lo que en realidad hoy el país necesita como educación. Caminando y cantando una misma canción.